Bienvenidos. El 1 de octubre se celebra en nuestro país Guatemala el Día del Niño. El Departamento de Escuela Dominical atiende a toda la niñez a través de la enseñanza de la palabra de Dios, tratando de fundamentar la vida de ellos para una futura generación que glorifique a Dios y traiga honor a nuestro país. Por lo tanto, felicitamos a cada niño y también a los líderes y maestros de escuela dominical que se dedican a impartir la enseñanza de la palabra de Dios, a trabajar en la enseñanza que es la noble labor de cada maestro de escuela dominical. Así que felicidades, que Dios los bendiga a todos. El tema para el día de hoy es creados para el propósito de Dios. El tema del día de hoy dijimos, creados para el propósito de Dios. La verdad central, Dios tiene un buen propósito para cada aspecto de la creación. El versículo clave, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos capítulo 1, versículo 20. Cuando Dios creó el universo y todo lo que hay en él, lo hizo con un propósito. De hecho, cada parte de la creación de Dios tiene un propósito, y el propósito es glorificar a Dios y revelar su poder. Solamente un Dios todopoderoso es el único que pudo crear todo el universo y todo lo que en la tierra existe. Por lo tanto, el propósito es revelar su poder, pero que también nosotros podamos glorificar a Dios. Como seres humanos, fuimos creados para glorificar a Dios y vivir en una relación de amor con Él. Por lo tanto, vale la pena ver los aspectos importantes de esta lección. En la primera parte de esta lección, la creación declara la gloria de Dios. Salmo 19, versículo 1 al 6, vamos a estar tomando en cuenta, en donde la creación revela la grandeza de Dios. En el versículo 1 del Salmo 19, esta revelación es demostrativa e inconfundible. ¿Por qué digo demostrativa? Porque los cielos y el firmamento, todo lo que usted podemos ver, los cielos y el firmamento, anuncian la existencia de Dios. Nada fue creado por la casualidad, tal como algunos lo tratan de hacer ver y lo enseñan muchas veces. Pero nosotros, según la palabra de Dios, en el Salmo 19, versículo 1, nos dice que los cielos y el firmamento anuncian que existe el Dios Todopoderoso, al cual usted y yo hemos creído. Por lo tanto, esta revelación es inconfundible, es demostrativa. Esta revelación de la grandeza de Dios es continua. En el versículo 2 del Salmo 19 nos dice, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Así es que esta revelación es continua. Nos está haciéndolo ver día a día. Un nuevo despertar, un nuevo anochecer. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Esta revelación
También tiene otra característica: la revelación de la grandeza de Dios no solo es demostrativa, inconfundible, continua, sino que también esta revelación es silenciosa pero elocuente. Algo contradictorio, pero según el versículo 3 del Salmo 19 nos dice: no hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Esta revelación es silenciosa, pero al mismo tiempo es elocuente. En el versículo 4 nos dice que esta revelación es universal. Oiga bien lo que dice la palabra de Dios: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Así es que la revelación de la grandeza de Dios es universal, por toda la tierra y hasta el extremo del mundo sus palabras. Versículo 4 y 6. Esta revelación tiene un gran exponente y es el sol. Este astro que nos alumbra, ilumina en el día, y cuando llega la tarde se esconde y por la mañana sale nuevamente. ¡Qué bendición tener esta revelación de la grandeza de Dios! El sol es el gran exponente en el cual nosotros podemos ver que Dios nos da este astro para que nosotros podamos tener el calor natural, tener la atmósfera natural, la temperatura natural de la tierra. Por lo tanto, esta revelación tiene un gran exponente, la revelación de la grandeza de Dios. Al nomás ver el sol, usted está recibiendo esa revelación de la grandeza de nuestro Dios. La palabra también revela la grandeza de Dios. Seguimos con el Salmo 19 a partir del versículo 7 al 14. En el versículo 7 y 8, la palabra o la ley de Jehová, en el Antiguo Testamento se identifica como la ley de Jehová, pero para nosotros se identifica como la palabra de Dios. Esa palabra o la ley de Jehová contiene su testimonio, el testimonio de Dios. La palabra de Dios testifica, no solamente todo lo creado testifica de la existencia de Dios, la grandeza de nuestro Dios, sino también la palabra bendita. ¿Qué contiene la palabra bendita? Su testimonio, pero también contiene sus mandatos o mandamientos de Dios para su pueblo, para que nosotros le obedezcamos y gocemos de una relación con el Dios grande y poderoso. Poder tener esa comunicación con nuestro Padre Celestial. Y su precepto. La palabra o ley, como nosotros podamos identificarlo, dice Salmo 19, versículo 10, que es de valor incalculable. Las joyas y todo tienen un valor inmenso, pero la palabra de Dios es de un valor incalculable. Por lo tanto, cuando usted tiene una Biblia en mano y comienza a leer y a meditar y a guardar esos mandamientos en su corazón, ese precepto no son ideas humanas las que hay aquí. Es testimonio, mandamientos y los preceptos de Dios. Y al tenerlo en mano, usted tiene que valorar la palabra de Dios. La palabra es de valor incalculable. Lea Salmo 19, versículo 10. Pero además de eso, en el versículo 7 al 11 de la palabra de Dios, vemos los beneficios de la palabra de Dios. En el versículo 7 nos dice que la palabra de Dios convierte el alma. El único que puede cambiar la vida de nosotros
y que pudo cambiar la vida de muchas personas, es Dios hablando a través de su palabra. Y cuando recibimos la palabra del Evangelio, la palabra de Dios, esa convirtió el alma, de tal manera que esa palabra es poderosa cuando la predicamos y la damos a conocer, porque cuando esa palabra llega a las personas, a su oído, a su corazón, es esta palabra que convierte el alma. No la ideología religiosa, no la creencia religiosa, no ideas humanas, sino es la palabra del Dios mismo que convierte el alma, dice Salmo 19, versículo 7. Pero en el versículo 7 dice que hace sabio al sencillo. Una persona, por muy sencilla que sea, no digamos el que tiene alguna preparación, lo hace más sabio. Hace sabio al sencillo. Cuando vamos a la palabra de Dios, no adquirimos la sabiduría de este mundo, pero adquirimos la sabiduría del Dios Todopoderoso. No es malo superarse en todo aspecto de su vida, pero ¿quiere usted ser sabio? Vaya a la palabra de Dios, léala, y entonces le dará la sabiduría que usted y yo necesitamos. Versículo 8. Alegra el corazón. Esta palabra no solo convierte el alma, hace sabio al sencillo, sino que también dice el Salmo 19, versículo 8. Alegra el corazón. Aquel que siempre está en relación a la palabra de Dios, la lee, la medita y la guarda en su corazón, lo que va a producir esta palabra es que va a alegrar su corazón. No importa la circunstancia que pueda estar viviendo por tantas situaciones que experimentamos en esta vida y que tenemos que afrontar en esta vida. Cada día es un desafío para nosotros y darle gracias a Dios por la vida que Él nos da. Y en vez de ir a consultar otras cosas, algunos hasta consultan el horóscopo y otra serie de cosas. En vez de eso, el cristiano mejor va a la palabra de Dios para que la palabra de Dios obre y traiga alegría a su corazón. Si usted está triste, vaya a la palabra, porque la palabra de Dios alegra el corazón. ¿Por qué lo alegra? Porque nos da la fortaleza, nos da esperanza. Recibimos la palabra del Dios Todopoderoso. Enseña el temor de Dios. Salmo 19, versículo 9. El temor de Dios no es andar asustado o pensando Dios me va a castigar por lo malo que hago. Y entonces algunos creen que ese es el andar en el temor. No, ese no es temor, ese es miedo. Pero el temor de Dios, lo que enseña la palabra de Dios, podemos explicarlo de la siguiente manera. Es comenzar a evaluar lo que Dios ha hecho en nosotros, a razonar los beneficios de Dios. Él nos ha alcanzado con su misericordia, nos ha salvado, nos da el privilegio de ser su hijo, nos da el privilegio de poder servirle, de poder predicar su palabra. Y hemos recibido tantos beneficios. Dios le ha dado una esposa y una familia. Le ha dado todo lo que tiene, todo le pertenece a Dios. Y al meditar en eso, al razonar en eso y decir, Señor, tú eres tan bueno conmigo que no mereces que yo te falle. Ese es el andar en el temor de Dios. Y eso es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios, uno de los beneficios, es que nos enseña a andar en el temor de Dios. Apartarnos del mal, las cosas que no le agradan a Dios, sino hacer las cosas que le agradan exclusivamente a Dios y tener eso en su corazón. Dios no merece que le fallemos por tantas bendiciones y beneficios que vienen
a nuestra vida. También otro beneficio de la palabra de Dios, nos advierte de los peligros de cometer pecado deliberado. Léase el Salmo 19, versículo 11 al 13. El pecado deliberado es aquel que se piensa, se desea y se planifica para hacerlo. Es cierto que muchas veces nosotros en esta vida, como alguien dijo, coqueteamos con el pecado, pero no permitimos que el pecado invada nuestra vida. Muchas veces vemos cosas que no tenemos que ver, oír cosas que no tenemos que oír, pero esa es una cosa que siempre hay que pedirle perdón a Dios. Por eso es que cada día necesitamos pedirle al Señor que nos perdone. Pero aparte es ya cuando se comete pecado deliberado, planificado. Y la palabra de Dios nos advierte de los peligros de cometer ese pecado deliberado. Antes de hacer las cosas, medite en las consecuencias que puede traer para su vida en el aspecto de salud. Muchos han muerto debido a las enfermedades venéreas y otra clase de transmisión sexual. Esos son los peligros de cometer pecado deliberado en esa área. Pero también medite en las consecuencias que puede sufrir con su familia, que puede sufrir en la sociedad, pero también si somos cristianos, las consecuencias espirituales. El rey David pecó delante de Dios y Dios lo perdonó, pero las consecuencias fueron tremendas. Así que la palabra de Dios nos advierte de los peligros de cometer pecado deliberado. Por eso damos gracias a Dios por la palabra. Y cada vez que escuche la palabra de Dios y nos está advirtiendo, en vez de molestarse, más bien dele gracias a Dios porque Dios nos ama y siempre nos está advirtiendo a través de su santa palabra. Salmo 19, versículo 14 nos dice que nos da conocimiento de lo que agrada al Señor. Es que la palabra de Dios, cuando usted y yo vamos a leerla, a meditarla, a escudriñarla, usted va a tener el conocimiento, ese es uno de los beneficios, de cómo agradar al Señor. Me llama la atención de que hay expertos que dicen y escriben, por ejemplo, cómo una mujer puede agradar a su hombre. Y lo compran muchas veces y tratan de atender las instrucciones y recomendaciones para tener conocimiento de cómo tratar a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a los vecinos. Y tantas instrucciones que encontramos al respecto y que son buenos, por supuesto, pero en la palabra de Dios encontramos el conocimiento de lo que agrada exclusivamente al Señor. No tiene que ir a otra parte de cómo agradar a Dios. Es aquí de cómo podemos obtener el conocimiento y hacer exactamente lo que le agrada al Señor Dios Todopoderoso. Espero que al analizar todo esto a la luz de la palabra de Dios, usted y yo podamos obtener los beneficios de la palabra para nuestra vida. Convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, enseña el temor de Dios, nos advierte de los peligros de cometer pecado deliberado y nos da conocimiento de cómo poder agradar a Dios. ¿Qué más queremos? Esperamos que todo esto sea de beneficio y redunde para bendición de nuestra vida y podamos depender del Dios Todopoderoso y Él pueda bendecirnos de una manera muy especial. La segunda parte de esta lección, creados para amar a Dios. Y es que nosotros fuimos creados para amar a Dios. Cuando Dios creó a Adán y Eva era para tener comunión con Dios, pero también creados para amar a Dios.
Y Dios nos ha dado la vida a nosotros. Él es el creador de nuestra vida y nos ha creado para amarle solamente a Él. Somos llamados a andar humildemente ante Dios. Mire Miqueas capítulo 6, versículo 8. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Antiguamente el pueblo de Dios se le exigían presentar muchos sacrificios y ellos lo hacían, pero les hacía falta estas áreas que Dios demandaba no solo de aquel pueblo, sino de nosotros también. Y mire lo que Dios demanda de nosotros según Miqueas 6:8. Humillarnos ante Dios, o sea, un genuino arrepentimiento de nuestros pecados. En segundo lugar, amar misericordia, o sea, tener compasión de los que nos rodean y practicar la justicia. Esos son precisamente las demandas que al leer Miqueas 6:8, ahí usted detenidamente va a encontrar esas demandas que son para nosotros también. Lo que Dios quiere de nosotros es que obedezcamos sus justos mandamientos, que rechacemos la impiedad del pecado. Y además de eso, cuando buscamos a Dios, tenemos que buscarlo con un corazón rendido y entregado. Buscarle de corazón. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9, es donde encontramos esta verdad. Lo que Dios quiere es obediencia y no solo sacrificios. Primera Samuel capítulo 15, versículo 22, nos dice la palabra de Dios. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia es mejor que los sacrificios, es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Proverbios capítulo 21, versículo 3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Mire Juan capítulo 14 y su versículo 15. La palabra de Dios dice: si me amáis, si amamos al Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Guardad mis mandamientos. Eso es lo que Dios quiere. Nuestra obediencia y no solamente sacrificios. No es malo presentar sacrificios, pero sobre todo, para que todo sacrificio tenga valor, es necesaria la obediencia, hacer justicia y amar a los demás. Llamados a amar a Dios sobre todas las cosas. Vamos al libro de Marcos capítulo 12, versículo 28 al 33. La gran pregunta que le hacen al Señor es la siguiente: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? ¿Cuál es el principal? La respuesta nos llama la atención en los siguientes aspectos. Que hay que escuchar a Dios con atención. Escuchad, pueblo. O sea, escuchar es atender, darle atención a los que nos están diciendo. Y es necesario que nosotros le pongamos mucha atención para escuchar a Dios. Otro de los aspectos que vemos ahí y nos llama la atención es que la unidad de Dios es claramente revelado. Oye, Israel, Jehová tu Dios, uno es. En esencia, ahí vemos la unidad de Dios. Es claramente ya revelada en el Nuevo Testamento. Tenemos un solo Dios manifestado en tres personas divinas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que son la Trinidad de Dios. Es un solo Dios, aunque algunos están en contra de ello, pero la palabra de Dios nos aclara. La unidad de Dios es claramente revelada
que hay que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro pensamiento, con todo nuestro ser, que es el principal mandamiento. Pero el segundo mandamiento dice que hay que amar al prójimo como a ti mismo. Y la palabra de Dios nos habla en las relaciones, por ejemplo, en la pareja, en el matrimonio. El hombre que no ama a su mujer, a sí mismo se aborrece. Es un principio tan importante que el que se ama a sí mismo es capaz de amar al prójimo. Y cuando tratamos bien a los demás, estamos diciendo, me estoy amando a sí mismo porque te estoy tratando bien. Así que hay que amar al prójimo como a ti mismo. Jesús se identificó el primer mandamiento, el principal mandamiento de amar a Dios, basado en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Jesús se identificó el segundo mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo, basado en 1 Juan 4:20 y Levítico 19:18. La respuesta de Jesús, basada en todo esto, entonces la calificación es que la respuesta de Jesús es única y correcta. Porque puede ser única, pero a veces no correcta. Pero la respuesta de Jesús, según la calificación de los que le hicieron esta pregunta, al obtener esta respuesta, entonces la calificación es que la respuesta de Jesús es única y correcta. La tercera parte de esta lección: creados para reconocer y adorar a Dios. El ser humano fue creado para adorar a Dios. De hecho, Dios espera que la tierra entera vea su creación y reconozca su poder y su majestad y le rinda adoración. Eso lo vimos en el Salmo 19, versículo 1 al 14. Vamos a tomar en cuenta otros versículos más de Romanos capítulo 1. La predicación bíblica del Evangelio es imperativa, o sea, es necesario hacerlo para que muchas personas se reconcilien con Dios. Y también para proclamar que hay un Dios de amor que quiere salvar a la humanidad. Pero también necesitamos proclamar la ira venidera de Dios sobre toda la humanidad que se encuentra en una condición de depravación universal o corrupción radical por el pecado que practican y en el cual viven y se sienten tan cómodos de estar ahí, de tal manera que no quieren renunciar a ese estilo de vida para buscar a Dios. Es imperativo predicar el Evangelio para que las personas se reconcilien, pero también para que conozcan que si viven en ese estado de vida, entonces la ira de Dios vendrá sobre toda la humanidad que se encuentra en una condición de depravación universal o corrupción radical por el pecado. La humanidad desconoce esta condición caída ante Dios y la gran mayoría piensa que esto no aplica a sus buenas vidas morales. Pero la verdad es que la Biblia revela la ira de Dios. Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela contra la injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La manera en que los hombres detienen con injusticia la verdad, versículos 19 y 20 siempre del capítulo 1 de Romanos, ellos rechazaron la verdad revelada en la creación, lo que nosotros llamamos revelación general. Versículo 21 al 23, ellos no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias y se envanecieron en sus necios razonamientos. Versículo 21 y 23. Versículo 24 y 25, ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y Dios los abandonó a sus malos deseos.
Discipulado y ministerio en acción. Dios nos creó para su propósito y para revelar su gloria. Él continuamente nos recuerda que somos su creación. Lamentablemente, el pecado de la idolatría reside en el corazón de la humanidad y lo seduce a la desobediencia, pero el desafío para nosotros es que debemos adorar a Dios y solamente a Dios. Comunique el Evangelio en su cultura. Identifique la verdad y el error en el mundo que lo rodea. Identifique ejemplos de cómo la idolatría podría tentar a los cristianos hoy para no ceder a la tentación y romper esa comunión con nuestro Dios. Finalizo con esta frase importante. El propósito de Dios para tu vida es magnificar. Oro por cada uno de ustedes. Padre Celestial, muchas gracias, porque en tu creación podemos ver glorificado tu nombre, tu grande obra poderosa, en la cual admiramos y glorificamos, Señor, dándote gracias por todo lo que has creado, también por la vida que nos has dado, por todo lo que nos has bendecido, Señor. Te agradecemos y entendemos ahora que todo es para que tu nombre sea glorificado, para que gocemos de esa comunión con usted, para que podamos disfrutar de su presencia y tener un corazón lleno de gozo para glorificarte. Te pido por mis hermanos que están pasando por diferentes necesidades, que tú obres de una manera muy especial. Y aquellos que vienen aceptando y reconciliando, perdona sus pecados e inscribe su nombre en el libro de la vida. Lávalos con tu sangre preciosa y sosténlos con tu mano gloriosa, Señor, para que ellos lleguen hasta el final. Se lo pido, mi Dios amado, en el nombre de Jesús y con el favor del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Ha sido un gusto. Hasta pronto. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Cuando estoy en luchas y pruebas y la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo me guía, me sostiene, no me deja claudicar. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo, Señor, yo te alabo, porque eres precioso para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte.